Hola, hoy te quiero hablar de cómo identificar al huésped ideal para tu alquiler temporario. Hay distintas maneras de hacerlo. Cuando trabajo en un nuevo proyecto con un nuevo cliente, siempre hago la misma pregunta. ¿Sabés quién es tu huésped? ¿Quién es tu cliente ideal? Si no lo tenés, ¿quién te gustaría que sea? Y siempre cuando hago esta pregunta, la primera respuesta es: mi cliente es todo el mundo, todo el que pueda pagar el precio por noche, todo el mundo posible que quiero que venga a deshospede aquí. Que eso es muy tentador, pero también tu espacio, vos como anfitrión, tienen unas características y un estilo particular que genera o conecta mejor con las necesidades y con la comunicación de un tipo de huésped más que de otros. Otras veces la respuesta es un poco más pensada y sincera y me dicen: no sé por qué eso sería importante. Y el problema es este: es muy tentador querer que todo el mundo se hospede en tu alquiler temporario, pero también lo que sucede es que el problema surge al momento de poder comunicarlo. Si vos querés crear una estrategia de marketing digital y no depender solamente de las plataformas de alquiler como Airbnb, Booking y otras, lo que tenés que generar es una estrategia de marketing digital, y dentro de la estrategia de marketing digital un punto es el contenido y las redes sociales. No todas las redes sociales tienen el mismo perfil de viajeros y de personas, y no todas las personas utilizan muchas redes sociales o participan demasiado, sino que las que lo tienen por ahí utilizan una y tiene que ver de acuerdo a su rango de edad, y lo utilizan siempre en formas diferentes. Es entendible que uno, como dueño de un alquiler vacacional, quiera tener la mayor tasa de ocupación posible, con el mejor precio promedio por noche y con la menor cantidad de recambios, pero la realidad también es que el mercado está ciertamente saturado, depende también el tipo de espacio de alojamiento que vos tengas. Entonces siempre estás conviviendo con personas que están ofreciendo más o menos lo mismo, cosas similares. ¿Por qué es importante que vos tengas definido quién es tu huésped ideal o tu cliente ideal? Porque no todas las personas son permeables al mismo tipo de mensaje, porque no todas las personas o los huéspedes interactúan en las mismas plataformas, porque no todas las personas tienen las mismas expectativas o peticiones a la hora de alquilar o buscar un lugar, porque muchas veces la ubicación de tu alquiler también define el tipo de demanda que vas a tener o el tipo de necesidades que se cubren dentro de ese área, o por qué las personas buscan alojarse en una zona y no en otra. También porque el que mucho abarca poco aprieta. Siempre tu comunicación es muy superficial en vez de ir específicamente a las necesidades de un grupo de personas que pueden ser mucho más permeables a contratar tu espacio que el de otra persona, que tenga otras características. Y además porque si en este momento estás implementando o estás pagando por una estrategia de comunicación, o estás interesado en aplicar una estrategia de comunicación, es importante que sepas quién es, para no estar malgastando tu dinero, no solamente en lo que sería la contratación de servicios de marketing digital, sino también en publicidad, no solamente online, sino también en medios tradicionales o en medios gráficos, ya que es probable, si ese no fuera el caso, que si tu huésped tiene menos de 30 años, probablemente no esté consumiendo o buscando alojamientos a través de diarios y revistas, sino que esté más metido en redes sociales o en plataformas o aplicaciones de búsqueda masiva de alojamientos para viajeros. Cada estilo de viajero busca o necesita cosas diferentes. ¿Y cómo podés empezar a identificar este perfil? Hay dos grandes grupos o formas de hacerlo que se tienen que combinar, o yo te recomiendo combinar, que son que revises entre todos tus huéspedes anteriores cuáles son los patrones que más se repiten, cuáles son el rango de edades, los géneros, si viajan en familia, en pareja o solos, cuáles son las actividades que comúnmente, si tenés posibilidad de intercambiar algunas palabras con ellos, realizan, por cuánto tiempo promedio se quedan en cantidad de noches, cuáles son las preguntas más habituales que te hacen, cuáles son los puntos turísticos sobre los que más te consultan, sobre las referencias que te piden. Con esos patrones que más se vayan repitiendo, vos vas a poder ir modelando cuáles son las personas que más usualmente contratan tu espacio por diversos motivos que es muy probable que se vayan repitiendo. Y el segundo grupo, el segundo ejercicio dentro de esta primera etapa, es que vos pienses cuáles son el tipo de viajeros y cómo son esas personas con las que a vos te gusta hospedar más que otras en tu espacio, con las que más empatía podés generar, con la que mejor relación podés llegar a entablar en ese periodo en las que ellos se hospedan en tu lugar, o cuáles son las características que tendría que tener un huésped para que a vos te interese tenerlo hospedado, que te gustaría que todos los huéspedes fueran como ese o como ese estilo de perfil. Una vez que tengas identificado esto, juntás las dos cosas y ya vas a tener un perfil bastante desarrollado. En marketing digital o en marketing en general se le conoce como buyer persona o personas simplemente, incluso en inglés se llama así. Lo que se hace es
generar un perfil imaginario con características como cualquier persona, como cualquier ser humano, y se piensa cómo es el día a día o el recorrido que hace esa persona. En este caso sería una persona que eventualmente o periódicamente vaya a viajar. ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿Qué actividades hace? Si suele moverse más por eventos o por placer, si es de viajar por periodos largos o periodos cortos. Todas esas cosas te van a ir dando un perfil y un tipo de comportamiento que vos después lo vas a poder tener detallado. Una vez que tengas ese perfil, la segunda parte del ejercicio que te recomiendo hacer es pensar esa persona imaginaria, qué redes sociales, de acuerdo a su edad, a su estilo de vida, a su estilo de trabajo, a su estilo de viaje, qué tipo de redes sociales o de plataformas de compartir información suele utilizar. Una vez que puedas hacer ese ejercicio y puedas investigar un poco qué redes sociales se utilizan más para qué tipo de perfiles de personas, vas a también poder saber en dónde deberías estar comunicando si todavía no lo estás haciendo, o en dónde deberías poner más foco si ya tenés un perfil creado y una comunidad en esa red social, pero por ahí no le das tanta importancia como a otras que por ahí pueden estar de moda, pero no sean donde está tu huésped ideal o tu tipo de cliente deseado. Una vez que tengas eso, lo que acompaña, porque el medio es tan importante también como el mensaje, es que pienses qué tipo de contenido necesita saber una persona que se hospedaría con ese perfil en tu lugar. Si viajan por trabajo, qué tipo de información necesita información del tránsito, de eventos, qué tipo de necesidades, de objetos y de servicios necesita dentro de tu espacio, no solamente en la comunicación, pero sí que si sabes cuáles son esas necesidades, lo puedas comunicar para que ese tipo de viajero sepa que va a contar con ese servicio, ese amenity o ese tipo de atención al momento de reservar con vos tu espacio, y que puedas ir generando distintos tipos de comunicación que estén relacionados al interés o a la expectativa que puede tener una persona de ese perfil. Te recomiendo que una vez que tengas esto, lo pruebes, que le des tiempo, que le des un margen de por lo menos 2 o 3 meses para ver si puedes comprobar si esto te resultó, si lo hiciste correctamente. También es importante que periódicamente vayas revisando el perfil de esa persona imaginaria que vos tenés creado y por la cual estás comunicando las cosas que comunicás, porque los clientes pueden ir cambiando y también tu espacio, la manera del turismo se puede ir viendo afectada por la zona geográfica en la que vivís, por atractivos turísticos que se den en tu misma zona o en zonas cercanas, y eso puede hacer también que el movimiento de turismo cambie, por la infraestructura de la región o de la ciudad en la que vivís, que pueda atraer más un tipo de viajeros o de turistas que otros, y también por la geografía y la infraestructura que se da dentro de la región en la que estás viviendo, y también obviamente por los eventos y la actualidad del día a día que pueda tener una zona, un país, una provincia. Saber quién es tu cliente ideal también te puede llegar a agregar o quitar servicios que estabas brindando y que no eran de importancia, y agregar otros que sí son de importancia y que ese tipo de cliente sepa apreciar y por el cual esté dispuesto a pagar el precio o un precio mayor que en otro lugar, porque justamente vos estás atendiendo a las necesidades particulares de ese tipo de cliente. Creo que es importante que te tomes el trabajo de realizar este ejercicio, que puedas hacer esa identificación y crear ese perfil, que también es importante que lo puedas ir revisando, quizás cada cierto periodo, quizás cada un año o cada vez que termina una temporada alta o una temporada baja, para poder comprobar si seguís llegando a ese tipo de cliente que te interesa o que es más posible que reserve tu espacio, porque los clientes o el perfil de cliente va a ir cambiando, pero lo que probablemente no cambie nunca es que tu negocio depende de la relación que puedas generar con él y de la experiencia que se lleve en el viaje luego de hospedarse con vos, y de que el momento de la verdad llegue y pueda vivir la experiencia de todo lo que fuiste comunicando y prometiéndole de alguna forma a través de la comunicación que generaste. Bueno, esto fue mis consejos para cómo identificar a tu huésped ideal. Espero que te haya servido, que lo pongas en práctica. Te invito a entrar a mi página www.juancruzdiaz.com, que puedas también entrar a mi blog. Todos los meses escribo nuevos artículos y genero contenido sobre marketing digital aplicado al mundo de los alojamientos y alquileres temporarios. Si te gustó este video y tenés alguna consulta, contactame, me podés seguir también a través de las redes sociales y dejarme algún comentario sobre alguna temática que te gustaría que toquemos en el futuro para poder desarrollarlo y generar un contenido nuevo para mantenerlos siempre actualizados en este mercado o en este rubro que tiene que ver con la hospitalidad y los alquileres temporarios. Gracias, nos vemos la próxima.